Sol 106.5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 16 de abril del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Barral y buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas en este lunes con muchos temas importantes para analizar. Quiero pues iniciar expresando indignación, tristeza, impotencia por este crimen que se ha cometido en Ecuador. El crimen fue en la frontera ecuatoriana y colombiana, que un grupúsculo que ha sido un desprendimiento de las FARC, pues secuestró a un equipo periodístico del periódico El Comercio de Ecuador, un equipo que estaba haciendo un trabajo en pueblos fronterizos del Ecuador que están minados por la violencia del narcotráfico, y entonces ahí fueron raptados estos tres miembros de ese equipo del periódico El Comercio, un periodista de apenas 32 años de edad, Javier Ortega, un camarógrafo de 45 años de edad, el señor Paul Rivas, y el chofer del equipo, don Efraín García, de 60 años de edad. Fueron raptados el 26 de marzo. El día 3 de abril se difundió una prueba de vida donde ellos aparecían encadenados y dirigiendo un mensaje a las autoridades y a su familia. Este grupo pretendía que las autoridades ecuatorianas pusieran en libertad a personas de ese grupo que están apresadas en el Ecuador. Y entonces, después, ahora la imagen más reciente es la de los tres cadáveres encadenados, acribillados de estas tres personas. Una atrocidad que pues no debe ni reducir a la impotencia ni quedar impune. Tanto las autoridades colombianas como las ecuatorianas pues están tratando de recorrer toda la frontera de ambos lados para tratar de ubicar al grupo que produjo estos asesinatos. Pero de manera paralela a lo que ocurrió con este equipo del periódico El Comercio de Ecuador, en la República de Eslovaquia, la antigua República Checa, que después de la Revolución de los Claveles se dividió en dos países, la República de Eslovenia y la República de Eslovaquia. En la República de Eslovaquia apareció pues el cadáver de un periodista investigador y de su novia, porque
sus trabajos más recientes habían sido de denuncias de actos de corrupción que involucraban a importantes pues funcionarios del gobierno. Entonces este periodista, que se llamaba Jean Cusiat, apareció en su apartamento. Cuando fue localizado su cadáver y el de su novia, ya el crimen había ocurrido hace 4 días, y esto ha estremecido toda la República de Eslovaquia. Entonces ayer fue reportada como desaparecida, por otra parte, una periodista en El Salvador, y después apareció su cadáver con signos de estrangulamiento en una carretera. No se sabe, estamos esperando otras informaciones, si esto está relacionado con su ejercicio profesional, en el caso de la periodista Carla Sturcios, o puede ser violencia de género, nadie sabe. Su esposo fue el que puso la denuncia de la desaparición, y además quien fue buscado para identificar el cadáver, porque había aparecido sin documentos. Así es que estos son hechos muy lamentables que realmente enlutan el ejercicio periodístico Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El pasado sábado, Estados Unidos, Francia e Inglaterra produjeron un bombardeo de misiles contra Siria en supuesta respuesta al uso de armas químicas, al uso no probado de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad, porque después de la aparición de unas 40 personas muertas con signos de armamentos químicos, el gobierno de Bashar al-Assad dijo que los armamentos químicos que hizo los disparos, ¿no?, de los bombardeos, pero que no eran bombardeos químicos, de armamentos químicos, sino que había una reserva, un almacén que pertenecía a los rebeldes, que sí tenía químicos, y que probablemente eso fue lo que causaron la muerte de estas personas. Pero parece ser que por el estancamiento de este conflicto, en el que Estados Unidos y sus aliados no han podido lograr el respaldo, no han podido lograr el desplazamiento del gobierno de Bashar al-Assad, contra el que están luchando desde el 2006, apoyados en grupos armados, apoyando grupos armados que están levantados contra el régimen, que tiene por su parte el apoyo de Rusia y de Irán. Este conflicto se ha mantenido pues estancado, y estos grupos toman poblaciones, después esas poblaciones son liberadas, y parece ser una situación ahí indefinida. Entonces, dice el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que realmente esos bombardeos eran necesarios para hacerse respetar, y los bombardeos van sobre estacionamientos, digamos, sobre objetivos militares, y supuestamente fue atacada la base desde la que habría salido la aeronave que hizo los bombardeos, a lo que se le atribuyen armamentos químicos. Y los tres mandatarios, los tres jefes de Estado,
incluyendo a Trump, están hablando del éxito de la operación porque lograron la destrucción, según ellos, de toda la capacidad química que tenía el régimen sirio y lo hicieron sin daños colaterales. Una parte de la opinión pública tiene la percepción de que esto se armó para justificar esos bombardeos y que esto obedece a otros objetivos, porque mientras tanto la situación del presidente Donald Trump lamentablemente se pone cada vez más difícil. Ayer, Chuck Todd, que es el presentador de televisión de un programa dominical en los Estados Unidos de mucha incidencia, que se llama Meet the Press, pues está diciendo que Mueller tiene suficientes pruebas contra Trump en la investigación por la interferencia de Rusia en la campaña electoral, que hay suficiente pruebas contra Donald Trump. Y por otra parte también John Brennan, que es director de la CIA, dijo en un tuit que los días del presidente Trump están llegando al final, producto del acorralamiento por esta investigación que lo podría llevar a un impeachment. Y entonces probablemente esto de Siria esté relacionado con la necesidad de crear una crisis o de promover una crisis que sustituya estos temas inmediatos que le están acorralando. La situación es pues muy lamentable. Estamos hablando de un conflicto que ha desplazado ya desde que se iniciaron las movilizaciones desde el 2006 contra el régimen de Bashar al-Assad, que ha desplazado a más de 12 millones de personas. Y los muertos mal contados se aproximan a los 400.000 personas muertas en este conflicto. Una situación terrible, y entonces es un conflicto político con factores importantes de geopolítica, combinado con enfrentamientos entre creencias religiosas, y entonces eso lo hace una situación muy compleja. Hay que recordar que entre otras cosas existe el cristianismo, entre otras cosas existe porque justamente el pacto entre Jesús y el apóstol de los gentiles, Pablo de Tarso, se da cuando Pablo va a eliminar el último reducto de los cristianos que estaba precisamente en Siria. Entonces ahí es que se produce aquel diálogo que los que no son creyentes, algunos autores no hablan de una cuestión, de una crisis epiléptica, pero en la creencia se habla de revelación, y esto fue lo que transformó a Pablo, lo que entonces lo hizo pasar de persecutor del cristianismo a su principal promotor como mensaje universal, como mensaje católico. Y esto precisamente ocurrió en Siria. Son las 7:15 minutos. El sol de la mañana.
El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, muchos debates sobre el tema de la ley de partidos, aprobada en primera lectura por el Senado de la República, que varias entidades, sin que se sepa exactamente cuál es la razón, han salido pues a rechazar esta ley. Yo no me explico por qué la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, por qué razón se opone a una participación mayor de la gente en la escogencia de las personas que van a cargos públicos. Eso no tiene sentido. Entiendo muy bien y hasta la puedo compartir si soy un militante político, de que los miembros de los partidos políticos entiendan que eso no es correcto, que sean ellos los que eleven el grito diciendo no. Hasta ahora nosotros tenemos un poder y esto nos pone a nosotros a compartir ese poder que tenemos. Nosotros queremos conservar la exclusividad de escoger nosotros los candidatos que los partidos van a presentar. Es decir, del punto de vista de los militantes políticos, el reclamo tiene razón, pero desde otros niveles de la sociedad, ningún sentido, porque esa es la gente que ha estado hablando y cuestionando el sistema político dominicano. Entonces de repente parece que ahora le han tomado al sistema político dominicano la confianza que desde hace años dicen que no le tienen, que no confían en ese sistema político que es clientelar, que es un sistema político corrompido. Y entonces ahora que ese sistema político, a la hora de tomar decisiones, debería hacerla de manera digamos, consensuada con la población, entonces hay protestas de organizaciones empresariales, de sectores de la iglesia, etcétera. ¿De dónde sale eso? Si eso no tiene, si no hay razón, eso va contra toda lógica. ¿De dónde sale esa protesta? Esa protesta sale de otro lugar, porque esa protesta es porque puede verse, probablemente algunos sectores ven en la aprobación de esta ley un globo de ensayo y dirían, bueno, si esto sale exitoso, se puede experimentar con otra cosa. Y ya la Embajada de Estados Unidos publicó recientemente un mensaje para advertir su oposición a la otra cosa. Y sectores empresariales desde hace tiempo están opuestos a la otra cosa porque también están opuestos a la permanencia del PLD en el poder. Quisieran pues que se propiciara la posibilidad de algún cambio, y es esta coyuntura en la que advierten la posibilidad de un cambio. Eso es lo único que justifica que gente de la sociedad se esté oponiendo a que la sociedad tenga una mayor participación en la escogencia de los aspirantes a puestos públicos, porque, repito, lo otro no tiene ningún sentido. Bueno, entonces está también la resistencia de sectores opositores. Ya yo lo explicaba el viernes. Si yo fuera de un partido opositor y un partido opositor con posibilidades de ganar, pues también estuviera apostando a que el PLD no presentara una candidatura que pudiera competir con la nuestra en los aspectos que son más importantes en estos momentos. Aunque ustedes vean la publicación de encuestas y una serie de cosas a estas alturas, lo más importante, y lo saben los políticos y los estrategas, son los aspectos de esas encuestas que no se publican.
Y en los aspectos de esas encuestas que no se publican están las valoraciones cualitativas, que son más importantes en una coyuntura alejada de la votación, son más importantes que las cuantitativas. Con el caso, por ejemplo, de la candidatura de Danilo Medina, desde que esa candidatura se definió, pues los que estaban alrededor de esa candidatura, pues tenían el convencimiento de que Danilo Medina iba a ganar las elecciones. ¿Y por qué estaban convencidos de que Danilo iba a ganar las elecciones si cuando se arrancan en las mediciones cuantitativas, Hipólito Mejía le lleva más de un 25% a Danilo Medina? ¿Cómo es que Danilo va a ganar si Hipólito le lleva más de un 25%? Bueno, porque eso era en las ponderaciones cuantitativas. Cuando se iba a las cualitativas, ahí estaba el potencial para desarrollar una candidatura que en la medida que fuera transcurriendo el tiempo, se iba a ir acercando hasta superar a la otra, y así ocurrió. En estos momentos, ¿cuáles son los temas más importantes en los perfiles que está identificando el elector en las evaluaciones cualitativas? ¿Y cuál es el que tiene en estos momentos mayor incidencia? Si hoy hay un escenario en el que no puede presentarse Danilo Medina, como está planteado por la prohibición constitucional, no puede presentar el partido de gobierno a Danilo Medina, que es un presidente popular, no lo puede presentar por el impedimento constitucional. Entonces, ¿qué es lo que el escenario está planteando? ¿Qué es lo que el escenario está importante? ¿Cuál cree usted que es la cualidad más importante? ¿Cuál debe ser la cualidad más importante para un aspirante presidencial? La número 1, identificada en todos los focus groups, la número 1, identificada en todas las evaluaciones cualitativas, que ese candidato encarne el cambio. Que encarne el cambio. La número 2, el reclamo de la novedad. La novedad, es decir, el reclamo de renovación. Luego, si yo soy Luis Abinader, por ejemplo, si yo soy Luis Abinader y siento que voy a ser el candidato opositor, yo no quiero que el PLD me escoja un candidato que pueda competir conmigo en el principal elemento que se necesita para ganar unas elecciones. Mire, un candidato puede arrancar con 50% y el otro puede arrancar con un 10%. Si el que arrancó con un 10% encarna el cambio y tiene tiempo a hacer una campaña, se lleva al que arrancó con el 50%, porque el elemento más importante en una campaña es la encarnación del cambio. Para que Danilo Medina pudiera ganar las elecciones, uno de los elementos más dificultosos fue el de la encarnación del cambio. Y luego, eso se logró, pero ese es uno de los elementos más importantes. Entonces, lo primero que yo quisiera, del punto de vista de Luis Abinader, no, espérate, yo no quiero competencia por la encarnación del cambio y tampoco la quiero por la encarnación de la novedad. Entonces, ¿qué hizo el PRM? El PRM, el promotor de las primarias abiertas, el que planteó cuando nadie estaba planteando en la ley de partido las primarias abiertas, el que explicaba cómo esas primarias abiertas eran necesarias para fortalecer el sistema democrático, ha dicho, no, espérate un momentito, no nos convienen ya primarias abiertas, porque de las primarias abiertas, el partido oficial
puede sacar un candidato con menos nivel de vulnerabilidad que el de las primarias cerradas. Entonces, no, un momentito, vámonos a primarias cerradas, porque ahí hay mayores posibilidades de que el PLD escoja el candidato que nos conviene a nosotros que el PLD escoja. Uno que no compita con nosotros por la encarnación del cambio. Uno que no compita con nosotros por la encarnación de la novedad. Entonces, ahí son las razones políticas del PRM y son comprensibles. Son muy comprensibles las razones políticas del PRM. El alegato de la inconstitucionalidad, yo no le veo sentido. No le veo sentido porque el Congreso tiene las facultades que la Constitución le da y esa facultad de la Constitución no se la puede quitar. La Constitución limitó al Tribunal Constitucional de conocer las cosas que ya fueron conocidas por la Suprema Corte de Justicia por una razón muy especial. Pero las facultades del Congreso de legislar no pueden estar en cuestionamiento. No pueden estar en cuestionamiento y sobre todo cuando está basado en los mandatos de una nueva Constitución. Entonces, lo de la inconstitucionalidad realmente es un elemento que también es un alegato político, porque es mejor decir por la parte del sector que está hablando de inconstitucionalidad que es por inconstitucionalidad y no por el miedo a la apertura. Porque hablar de miedo a la apertura no sería un asunto de tipo político importante. Entonces, por ahí andan las cosas con relación a todo este debate que estamos presenciando sobre la ley de partidos Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, el señor Argenis Contreras firma hoy o mañana su deportación voluntaria y se presenta a la República Dominicana para el proceso que se sigue por el asesinato de Junior Ramírez, rapto y asesinato del abogado Junior Ramírez, que tal y como refleja pues el diálogo, los diálogos entre el señor Argenis Contreras y el señor Junior Ramírez, pues entre ellos había una especie de acuerdos para identificar situaciones y actuar sobre esas situaciones. Y los documentos ONSA que manejó el señor Junior Ramírez eran documentos ONSA aportados por el señor Argenis Contreras en busca de objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, el diálogo arranca desde el teléfono de Junior Ramírez al teléfono de Argenis Contreras. Vamos a ver. Yo voy a empezar por donde hablan los dos, porque en la mayor parte de, por ejemplo, el 5 de agosto, aquí toda la comunicación, bueno, le dice a Argenis: buenos días, hermano, hablé con Bolívar ayer, te estuvimos llamando para juntarnos mañana, diga usted la hora, le dice Argenis Contreras a Junior. Entonces vuelve y Argenis le dice: dígame usted la hora, y si no puede mañana, entonces el lunes. Entonces vuelve Argenis y le dice: cualquier asunto me lo deja saber porque voy a estar donde no hay señal. Y entonces la Junior le dice que va a estar en Venganza, me imagino que es en La Venganza, en la cervecería esta. Entonces, en el centro cervecero. Después Junior Ramírez le escribe a Argenis y le dice: estoy aquí. Es un resumen de las conversaciones por WhatsApp. Volando algunas, bueno, Argenis le hace una advertencia a Junior Ramírez: cuídate de hablar con William, te quiere grabar, mantente firme, que tú lo que quieres es tu información. Es decir, no le hable de otra cosa. A ver, si tú te juntas con él, nada más háblale de información, que es un gancho. Él te quiere grabar para presentarte como un chantajita. Entonces,
Junior le dice gracias. Lo de que te quiere grabar para presentarte como chantajista, lo agregué yo en el diálogo. Lo que está es cuídate de hablar con William, que te quiere grabar, mantente firme, que tú lo que quieres es tu información, es decir, no te salga de ahí. Junior le dice gracias. Entonces le dice a Argeni, hermano, te quiero ver esta noche. Vas a estar en el lugar de siempre. Tenemos que hacer una movida estratégica. Le dice Junior Ramírez, no tengo previsto ir. No tengo previsto ir. Entonces, le dice Junior Ramírez el 9 de agosto de 2017 a Argeni, ¿puedo bajar a vernos? Y Argeni le dice, ok, dame la hora. Junior le dice a las 7. Entonces le dice Junior, le dice a Argeni, ok, hermano. Entonces, Argeni vuelve y le dice, en 10 minutos resolvemos. Vamos a ver cómo continúan estos diálogos, este resumen de sus conversaciones por WhatsApp. Esto está en el expediente. Eso es el resultado de los teléfonos. Esto está en el expediente. Entonces, Argeni, el 29 de agosto, hoy él va a hablar con la persona para buscar la documentación. Entonces tenemos que juntarnos para darle forma. Junior le dice, confírmame si a las 11 en el lugar. Entonces Argeni le dice, voy al trabajo ahora. Le confirmo en par de minutos. Y Argeni vuelve y escribe, hermano, el director todavía no está aquí. Será más tarde, yo le tiro. Junior le dice, ok, déjeme saber con tiempo, le dice Junior. Entonces, aquí Argeni, el 30 de agosto, le dice a Junior, ya tengo los documentos arriba, dígame dónde se los llevo y la hora. Entonces después le dice Junior Ramírez, saludos. Argeni le responde, dígame hermano, ando con los documentos. Le dice Junior, tengo una reunión en el lugar a las 4. Entonces después le dice Junior otra vez, perdón, a las 3 es que tengo la reunión ahí en ese lugar. Continuamos, salto al día 8 de septiembre de 2017. Le dice a Argeni, cuando pueda me llama para darle continuidad al trabajo, le dice a Junior Ramírez. Entonces Junior le dice, cuéntame. Le dice Argeni, ¿a qué hora nos vemos hoy? Entonces le dice Junior Ramírez, te digo en un momento. Y entonces Argeni le dice, ok. Y Junior le dice, a las 5. A las 5 nos vemos. A las 5 nos vemos. Continúo. Y aquí, 16 de septiembre de 2017, Junior le menciona un nombre, Argeni. El nombre es de Juan Francisco Gilveras. Y entonces Argeni le dice, ok. Entonces Junior le dice, debemos orientar a esa gente. Vuelve y le dice a Junior, no era a ti. Junior le dice, me confirma con el número. Junior le dice Junior, por favor. Y Argeni le dice, ok. Aquí, bueno, el 16, Junior le escribe a Argeni, güey. Entonces vuelve Junior y le escribe, ¿qué ha habido? ¿Está en el aire? Eso es preguntándole a Argeni si está en el aire, si está en el aire. Entonces, Junior Ramírez, hola, esto es el 27 de septiembre. ¿Conoces le pregunta Junior a Argeni, ¿conoces el 829-977-2208? Argeni le dice no. Entonces le dice Junior, la persona me quedó mal. Entrego el documento después de las 10. Entregó el documento después de las 10. Argeni le dice, de todos modos la actividad se quedó para la tarde. Le dice Argeni, no se te entregó orden de compra ni copia del contrato del grupo Martisdón SRL. Esto es una orden de compra de onza y una serie de cuestiones. Es decir, el que artillaba a Junior de la documentación correspondiente era Argeni. Junior entonces iba a un programa de televisión, identificaba algunas cosas que tenía, etcétera, y entonces después venía el procedimiento de mediación. Y eso está también referido aquí a situaciones de otras entidades. Junior se refiere a una entidad donde él tiene varios documentos
que le explica Argenis que tiene varios expedientes de esa entidad y que van a empezar a trabajarla, entre otras cosas que por tiempo ya tengo que parar. Hoy se ha publicado el resultado preliminar de la auditoría de ONSA. Varios medios tienen un despliegue importante sobre esta temática. El Nuevo Diario, donde más amplio aparecen los detalles, dice que en la pasada gestión de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, pagó sin control la suma de 2.157 millones a proveedores, algunos de los cuales son inexistentes y otros eran funcionarios de la propia institución. Así lo establece la auditoría que realizó la Cámara de Cuentas. Este es el informe preliminar que le ha sido remitido a todas las partes. Habrá que ver qué pasa cuando ese informe esté enmendado con las respuestas correspondientes, pero de por sí su contenido ya se adelanta, que es un contenido bastante escandaloso, Amaury. Cambio y fuera.